Mi hija me abrazó el día de mi cumpleaños número 68 y me dijo, «Te amo, mamá», con una ternura que me hizo llorar de felicidad. 3 horas después, descubrí que había puesto veneno en mi pastel. Mi nombre es Gloria, y esta es la historia de cómo la persona que más amé en el mundo intentó asesinarme para quedarse con todo lo que construí en 45 años de trabajo. Pero antes de continuar, confía si ya estás inscrito en el canal y escribe en los comentarios, ¿de dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Ahora sí, vamos con todo. Yo siempre fui una mujer de trabajo. Nací en un pueblo pequeño de Oaxaca, hija de una costurera y un campesino que apenas sabía leer. A los 17 años me fui a la Ciudad de México con una maleta de cartón y 200 pesos en el bolsillo. Dormí en el piso de una prima lejana durante meses. Trabajé lavando platos, limpiando oficinas, vendiendo tamales en la calle. A los 20 conocí a Ernesto, un albañil con manos duras pero corazón blando, y nos casamos al año siguiente sin nada más que amor y ganas de salir adelante. Juntos levantamos una pequeña ferretería en la colonia Tacuba. Empezamos vendiendo clavos y alambre en un local de 3 metros cuadrados. Ernesto trabajaba la construcción de día y me ayudaba en la tienda por las noches. Yo atendía desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, embarazada de nuestra primera hija, Daniela. Así de duro fue el principio. Daniela nació en 1990, en plena crisis económica. Recuerdo que no teníamos ni para comprar la cuna. Ernesto construyó una con tablas sobrantes de una obra, pero esa niña vino al mundo sonriendo, y desde el primer día sentí que era mi razón de vivir. Era tranquila, dulce, curiosa. A los 3 años ya me ayudaba a acomodar tornillos en las cajas. A los 7 hacía las cuentas del cambio mejor que yo. Con los años la ferretería creció. Una sucursal, luego otra, luego otra. A los 30 años de matrimonio, Ernesto y yo teníamos 6 ferreterías en la zona norte de la ciudad, 15 empleados y un patrimonio de casi 20 millones de pesos entre las propiedades comerciales, una casa grande en Coyoacán y nuestros ahorros. Todo legal, todo limpio, todo sudado peso por peso. Daniela estudió contaduría. Se tituló con honores. Entró a trabajar con nosotros en la administración del negocio. Era brillante con los números, organizada, eficiente. Ernesto y yo estábamos orgullosos. Nuestra hija, la niña que nació en tiempos de crisis, ahora manejaba las finanzas de un negocio millonario. La vida nos había recompensado, o eso creía. Cuando Daniela cumplió 28 años, conoció a Rodrigo, alto, guapo, con una sonrisa que derretía paredes y una lengua más afilada que un cuchillo de carnicero. Decía que era inversionista, que tenía negocios en Monterrey, que viajaba mucho. Desde la primera vez que lo vi, algo me incomodó. No era nada concreto, nada que pudiera señalar con el dedo. Era una sensación en el estómago, ese instinto que las madres tenemos y que a veces ignoramos porque no queremos ser la suegra metiche. Se casaron al año de novios. Les regalamos un departamento en La Condesa, 120 metros cuadrados, valor de 10 millones de pesos. Un regalo generoso, excesivo quizá, pero Ernesto decía que para eso habíamos trabajado tanto, para darle lo mejor a nuestra hija. Yo estuve de acuerdo. En ese momento parecía lo correcto. Lo que no sabíamos era que Rodrigo no tenía ni un peso. Los negocios en Monterrey eran mentira. El único negocio que tenía era haberse casado con nuestra hija, un parásito con traje caro y sonrisa encantadora. Pero eso lo descubriría después, mucho después, demasiado tarde, casi. Ernesto murió hace 4 años, en 2022, un infarto fulminante a los 70 años. Cayó en la cocina de nuestra casa un domingo por la mañana mientras preparaba chilaquiles. Yo estaba en misa. Cuando regresé, lo encontré en el piso, frío, inmóvil, con la sartén todavía en la mano. Los paramédicos dijeron que llevaba al menos 1 hora muerto. El dolor de perder a Ernesto fue el peor que he sentido en mi vida. 45 años juntos.
Toda una vida construida ladrillo a ladrillo, y de pronto me quedé sola en una casa que parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Daniela fue mi roca durante esos meses oscuros. Venía todos los días, me acompañaba, me hacía de comer, me abrazaba cuando lloraba. Rodrigo también venía, aunque siempre me pareció que miraba más los cuadros de la pared que mi rostro, como tasando el lugar. Después de la muerte de Ernesto, quedé como dueña absoluta de todo. Las 6 ferreterías, la casa de Coyoacán, las inversiones, los ahorros, alrededor de 20 millones de pesos. Y quedé también como un objetivo. El día de mi cumpleaños 68 empezó hermoso. Daniela organizó una comida en un restaurante bonito de la Roma. Invitó a mis amigas, a unos primos, a vecinas que me quieren. Todo estaba decorado con flores amarillas, mis favoritas. Había un pastel enorme de 3 leches, mi debilidad absoluta, con una velita en forma del número 68. Daniela me abrazó al llegar. Me dijo que me veía guapa, que estaba orgullosa de mí. Rodrigo me besó la mejilla y me regaló una bufanda cara que seguramente pagó con dinero de mi hija, que era dinero de mi negocio, que era dinero mío. Pero no dije nada. Era mi cumpleaños y quería disfrutar. La comida avanzó normal. Risas, recuerdos, brindis. Mis amigas Conchita y Rosalba contaron historias vergonzosas de nuestra juventud. Mis primos recordaron a Ernesto con cariño. Fue bonito, fue casi perfecto. Casi. A las 4 de la tarde recibí un mensaje de texto de un número que no tenía registrado. Solo decía: «Señora Gloria, no coma el pastel. Alguien le puso algo, no es broma. Cuide su vida». Leí el mensaje 3 veces. Mi primer instinto fue pensar que era una broma de mal gusto. Un número equivocado, una locura. Pero algo en mi estómago se retorció. Ese instinto otra vez, esa alarma silenciosa que suena cuando algo está mal, aunque todo parezca bien. Miré a mi alrededor. Daniela cortaba el pastel con una sonrisa amplia. Rodrigo filmaba con su celular. Mis amigas aplaudían, y yo sentía que el mundo se detenía. «Disculpen», dije levantándome. «Necesito ir al baño». Me encerré en el baño del restaurante y marqué el número desconocido con las manos temblando. Contestó una voz de mujer, joven, nerviosa. «¿Señora Gloria?» «Soy Laura. Trabajaba en el laboratorio donde trabaja el hermano de Rodrigo. No puedo hablar mucho, solo le digo que tenga cuidado con lo que come hoy. Hay algo en su pastel que no debería estar ahí. Y no es azúcar». Colgó. Yo me quedé parada frente al espejo del baño, viéndome la cara pálida, sintiéndome vieja, sola, asustada. Mi mente se negaba a creer lo que estaba escuchando. Mi hija no era capaz de eso. Mi Daniela no. Imposible. Pero la voz de esa mujer sonaba aterrorizada. No era una broma. Salí del baño. El pastel ya estaba cortado. Daniela me había servido la primera rebanada, la más grande, la de la esquina con más betún. La esperaba en mi lugar con una vela encendida. «Mamá, ven a soplar tu vela». Caminé hacia la mesa sintiendo que flotaba, que no era yo, que esto no podía estar pasando. Me senté frente al pastel, miré la rebanada, miré a mi hija, miré a Rodrigo, que seguía filmando. Y en ese momento tomé una decisión que me salvó la vida. Soplé la vela. Todos aplaudieron. Tomé el tenedor, lo acerqué al pastel, y justo antes de meterlo a la boca, fingí un mareo. Me llevé la mano al pecho, cerré los ojos y me incliné hacia un lado como si fuera a caer de la silla. «¡Mamá!». Daniela corrió hacia mí. Me tomó del brazo. La preocupación en su cara parecía real, tan real que por un segundo dudé de todo. Tal vez la llamada era mentira, tal vez estaba siendo paranoica, pero entonces vi algo que me confirmó lo peor. Rodrigo no se movió. Mientras todos se levantaron alarmados, él se quedó sentado mirándome con una calma extraña, casi expectante, como quien espera que algo suceda según lo planeado. Estoy bien, dije abanicándome con la mano. Solo fue un mareo. Creo que me bajó la presión. Mejor me llevo el pastel a la casa y lo como después cuando me sienta mejor. Daniela insistió en que fuéramos al doctor. Le dije que no.
que solo necesitaba descansar, que no arruinara la fiesta por una tontería de vieja. Mis amigas me ayudaron a levantarme. Conchita me acompañó al coche. Le pedí que ella manejara porque mis manos no dejaban de temblar. Me llevé la rebanada de pastel envuelta en una servilleta dentro de mi bolsa. Nadie lo notó en el alboroto. En el camino a casa, Conchita me preguntaba si estaba bien, si quería ir a urgencias, si necesitaba algo. Yo solo asentía sin escuchar realmente. Mi mente estaba en otro lugar, procesando, calculando, resistiéndose a creer. Al llegar a casa le dije a Conchita que estaba mejor, que solo necesitaba dormir. La despedí con un abrazo, cerré la puerta y me desplomé en el sillón. Saqué la rebanada de pastel de mi bolsa y la puse sobre la mesa de centro. La miré como si fuera una bomba. 3 leches, mi postre favorito desde que era niña. Ernesto me lo hacía cada cumpleaños durante 45 años, y ahora, posiblemente, mi hija lo había convertido en el instrumento de mi muerte. Llamé a mi sobrino Tomás. Tomás era químico, trabajaba en la UNAM en un laboratorio de investigación. Tenía 35 años, era serio, confiable. Lo quería como al hijo que nunca tuve. Tomás, necesito un favor urgente. Necesito que analices un pedazo de pastel. Sí, de pastel. No me preguntes por qué todavía. Solo hazlo, por favor. Mañana temprano te lo llevo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, en la casa que Ernesto y yo habíamos comprado hacía 25 años, rodeada de fotos de familia, de recuerdos de una vida que de pronto parecía una mentira. En la pared había una foto de Daniela a los 5 años, con sus trenzas y su sonrisa de dientes chuecos, abrazando un oso de peluche que Ernesto le ganó en una feria. Esa niña no podía ser una asesina. Esa niña era mi bebé, mi vida, mi todo. Pero la niña ya no existía. Ahora era una mujer de 36 años, casada, con un hombre sin escrúpulos, y yo tenía un pedazo de pastel en mi mesa que quizá contenía la prueba de que querían matarme. A las 7 de la mañana llevé el pastel al laboratorio de Tomás. No le conté nada, solo que necesitaba saber si había alguna sustancia extraña. Él me miró con preocupación, pero no preguntó. Era así, respetuoso, discreto. Me dijo que tendría resultados en 48 horas. Fueron las 48 horas más largas de mi existencia. Daniela me llamó 3 veces el domingo. Yo contesté con normalidad fingiendo que todo estaba bien, que el mareo había pasado, que el doctor me había dicho que era la presión. Ella sonaba aliviada, cariñosa, preocupada. Parte de mí quería creerle desesperadamente. Quería que todo fuera un malentendido, que Laura, la del laboratorio, estuviera equivocada o loca, que el pastel solo tuviera harina, huevos y leche. El martes a las 11 de la mañana sonó mi teléfono. Era Tomás. Su voz estaba diferente, grave, asustada. «Tía, necesito que vengas al laboratorio. Ahora. Es urgente». Llegué en 20 minutos. Tomás me esperaba en su oficina con la puerta cerrada. Tenía un expediente en la mano y la cara de alguien que acaba de ver algo terrible. «Tía, encontré talio en el pastel». «Talio», repetí sin entender. «Es un metal pesado. Se usaba como veneno para ratas antes de que lo prohibieran. En dosis altas provoca fallo multiorgánico. En dosis moderadas como la que encontré en la muestra, provoca síntomas que imitan un ataque cardíaco, náuseas, dolor en el pecho, arritmia, pérdida de conciencia. En una persona de 68 años con antecedentes, un médico no sospecharía. Diagnosticaría un infarto y punto». El mundo se detuvo. Literalmente sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Tomás me sostuvo del brazo y me sentó en una silla. Me puso un vaso de agua en la mano, pero yo no podía beber, no podía tragar, no podía respirar. «Alguien intentó envenenarte, tía. ¿Quién hizo ese pastel?» «Lo encargó Daniela», susurré. «Mi hija». Tomás se quedó en silencio un largo rato. No me dijo que era imposible, no me dijo que debía haber un error. Solo me miró con una tristeza profunda y dijo: «Necesitas ir a la policía». Pero yo no fui a la policía. No todavía, porque antes necesitaba saber la verdad completa.
Necesitaba entender el porqué. Necesitaba mirar a mi hija a los ojos y buscar en ellos alguna explicación que no existía. Le pedí a Tomás que guardara la muestra y el análisis como evidencia formal. Él firmó un dictamen de laboratorio con todos los protocolos científicos, documento oficial irrefutable. Luego fui a ver a mi abogado, el licenciado Fernando Ríos, un hombre de 62 años que había llevado todos nuestros asuntos legales, desde que Ernesto y yo abrimos la tercera ferretería. Era honesto, inteligente, y me conocía desde hacía 20 años. Cuando le conté lo del pastel, lo de la llamada de Laura, lo del análisis de Tomás, se quedó callado durante casi un minuto entero. Luego se quitó los lentes, se frotó los ojos y me dijo algo que me partió el alma. Gloria, necesitamos investigar más antes de actuar. Si tu hija y su marido están detrás de esto, no van a parar con un intento fallido. Van a intentar de nuevo, y la próxima vez podríamos no tener tanta suerte. Tenía razón, y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Porque significaba que yo estaba viviendo con una sentencia de muerte y que las personas encargadas de ejecutarla eran las mismas que me llamaban mamá y suegrita. Fernando me recomendó a un investigador privado, un exdetective de la policía judicial llamado Raúl Mendoza. Raúl llegó a mi casa esa misma noche. Era un hombre de 55 años, bajo, robusto, con ojos que parecían radiografías. Se sentó en mi sala, escuchó toda la historia sin interrumpir, y cuando terminé sacó una libreta y empezó a hacer preguntas. La mujer que la llamó, Laura, ¿tiene su número completo? ¿Sabe en qué laboratorio trabajaba? El hermano de Rodrigo, ¿cómo se llama? ¿Dónde trabaja? ¿Su hija maneja las finanzas del negocio? Tiene acceso a todas las cuentas. Cada pregunta era un golpe. Cada respuesta me hundía más. Sí, Daniela manejaba todo el dinero. Sí, tenía acceso a todas las cuentas. Sí, el hermano de Rodrigo se llamaba Arturo y trabajaba en un laboratorio farmacéutico en Toluca. Sí, Laura probablemente era una exempleada de ahí. Raúl me pidió 5 días. 5 días para armar un panorama completo antes de decidir cómo actuar. Mientras tanto, yo debía comportarme con absoluta normalidad. Seguir yendo a las ferreterías, seguir comiendo con Daniela los domingos, seguir siendo la madre vieja y confiada que ellos creían que era. ¿Puede hacerlo?, me preguntó Raúl. ¿Puede mirar a su hija a la cara sabiendo lo que sabe y no delatarse? Pude durante 36 años, respondí. Puedo un poco más. No sé de dónde saqué esa fuerza. Tal vez del mismo lugar de donde la saqué cuando llegué a esta ciudad con 200 pesos y una maleta de cartón. Tal vez de la memoria de Ernesto, que siempre decía que yo era más dura que los clavos que vendíamos. Tal vez simplemente del instinto de supervivencia, que a los 68 años resulta que sigue intacto. Los siguientes 5 días fueron una tortura silenciosa. Cada mañana me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a la ferretería principal en Tacuba como si nada hubiera pasado. Saludaba a los empleados, revisaba inventarios, atendía a los clientes que me conocían de toda la vida. «Doña Gloria, ¿cómo está? Doña Gloria, qué bueno que se ve bien. Doña Gloria, ¿ya se le pasó el susto del cumpleaños?» Porque Daniela les había contado a todos que me había dado un mareo en la fiesta. Qué detallista mi hija, sembrando la narrativa del deterioro de mi salud para que cuando el próximo intento funcionara, nadie sospechara. Mi mamá ya andaba mal del corazón, diría ella llorando en mi funeral. Pobrecita, al menos no sufrió. El miércoles fui a comer a casa de Daniela y Rodrigo, el departamento que Ernesto y yo les regalamos. 120 metros cuadrados en la Condesa, que ahora estaban decorados con muebles que yo no reconocía. Cuadros abstractos carísimos y una pantalla de televisión que cubría media pared. Todo pagado con el dinero que Daniela sacaba de mi negocio con mi permiso, porque yo confiaba en ella ciegamente. Rodrigo abrió la puerta con esa sonrisa suya que ahora me revolvía el estómago. «Suegrita, pase, qué gusto. Daniela está preparando su sopa de tortilla que tanto le gusta». Mi sopa de tortilla.
La receta de mi madre. Daniela la aprendió a los 15 años y desde entonces la hacía igual, con los mismos ingredientes, la misma sazón. Era nuestra conexión, madre e hija unidas por una olla de caldo, y ahora yo me sentaba a esa mesa preguntándome si la sopa también tendría veneno. No comí mucho. Dije que el estómago me andaba mal desde el mareo del cumpleaños. Daniela frunció el ceño con preocupación que parecía genuina. Mamá, ya deberías ir al cardiólogo de nuevo. A tu edad cualquier cosa puede ser seria. A tu edad. Esas palabras me sonaron diferentes ahora, no como preocupación de hija, sino como cálculo de asesina. A tu edad, los infartos son comunes. A tu edad, nadie va a sospechar. A tu edad, ya viviste bastante. Rodrigo habló del negocio. Dijo que había visto unas oportunidades de inversión muy buenas, que podríamos expandir las ferreterías a Puebla y Querétaro. Yo asentía sin escuchar realmente, observándolo como nunca lo había observado antes. Sus manos moviéndose al hablar, sus ojos brillando no con entusiasmo sino con codicia. Este hombre llevaba 8 años en mi familia y no había aportado absolutamente nada excepto deudas y ambición desmedida. Raúl me llamó el viernes por la noche. Su voz era diferente, cargada de información que quemaba. Le pedí que viniera a mi casa. Llegó a las 9 de la noche con un maletín lleno de documentos. Se sentó en mi comedor y empezó a desplegar un mapa de la destrucción que mi hija y su esposo habían construido a mis espaldas. Primero, Rodrigo. Su verdadero nombre era Rodrigo Estrada Solís. No era inversionista, nunca lo fue. Antes de conocer a Daniela, había estado involucrado en 3 relaciones con mujeres mayores que él, todas con dinero. La primera, una viuda de Guadalajara, le prestó 800,000 pesos que nunca devolvió. La segunda, una divorciada de Monterrey, lo demandó por fraude. La tercera, una empresaria de León, casi se casa con él antes de descubrir que le estaba robando de sus cuentas. Era un cazafortunas profesional, y Daniela fue su mejor golpe. Pero lo que Raúl me contó después fue lo que verdaderamente me destrozó. Daniela no era una víctima inocente manipulada por su marido, era cómplice activa. Raúl había logrado rastrear a Laura, la mujer que me llamó. Laura Betancourt, 28 años, ex técnica de laboratorio. Había trabajado con Arturo, el hermano de Rodrigo, en un laboratorio farmacéutico en Toluca. Fue Arturo quien consiguió el talio, y fue Daniela quien se lo pidió. No Rodrigo, Daniela. Raúl me mostró capturas de pantalla de conversaciones que Laura le proporcionó. Mensajes entre Daniela y Arturo en una aplicación encriptada que Laura había logrado fotografiar antes de que la despidieran del laboratorio, precisamente por hacer preguntas incómodas sobre sustancias que desaparecían del inventario. «Necesito algo que parezca natural», había escrito mi hija. «Mi mamá tiene 68 años y antecedentes cardíacos. Tiene que parecer un infarto, sin rastro». Leí esas palabras 5 veces. Cada vez dolían más. No era la letra de Rodrigo, no era su estilo. Era Daniela, mi Daniela, la niña que nació en tiempos de crisis, la que me ayudaba con los tornillos a los 3 años, la que se graduó con honores. Mi hija estaba pidiendo veneno para matarme con la misma tranquilidad con la que pedía material de oficina. Raúl continuó. Había investigado las finanzas. Daniela llevaba 3 años desviando dinero de las ferreterías. Cantidades pequeñas al principio, 20,000 aquí, 30,000 allá. Pero en el último año se habían disparado. En total, calculaba que habían sacado más de 2 millones de pesos. El dinero iba a una cuenta a nombre de Rodrigo en un banco diferente al nuestro. Además, Daniela había contratado un seguro de vida a mi nombre sin que yo lo supiera. Un seguro por 5 millones de pesos que la nombraba a ella como beneficiaria única. Falso, porque yo nunca firmé nada. Pero de alguna manera mi firma estaba ahí, falsificada con una precisión que demostraba práctica. Me robaron, me falsificaron documentos y me quisieron matar, murmuré, procesando cada pieza del rompecabezas. Mi propia hija, la persona en quien más confiaba en el mundo. Hay más,
dijo Raúl con la cautela de alguien que sabe que cada palabra es una cuchillada. Rodrigo tiene deudas de juego, apuestas deportivas en línea. Debe casi 3 millones de pesos a gente peligrosa. Prestamistas que no perdonan. Lo están presionando fuerte. Eso explica la urgencia del plan, la urgencia de matarme, la urgencia de cobrar mi seguro falso, de heredar mis ferreterías, de quedarse con mi casa, con mis ahorros, con todo lo que Ernesto y yo construimos en 45 años de sacrificio. Raúl me miró fijamente y me hizo la pregunta más difícil de mi vida. ¿Qué quiere hacer, doña Gloria? Tardé un momento en responder. No porque no supiera, sino porque necesitaba sentir la respuesta en todo el cuerpo antes de pronunciarla. Quiero justicia, dije. Quiero que paguen. Y quiero que el mundo sepa lo que me hicieron. Entonces, armemos un caso que no tenga escapatoria, respondió Raúl. Y eso hicimos. El plan tenía 3 fases. La primera era reunir pruebas legales e irrefutables. La segunda era tenderles una trampa para atraparlos en flagrancia. La tercera era llevarlos a juicio y que un juez les cayera con todo el peso de la ley. Para la primera fase, Raúl contactó a Laura Bettencourt. La convenció de declarar formalmente ante un notario público todo lo que sabía. Cómo Arturo le pidió que sacara talio del laboratorio, cómo ella se negó, cómo la despidieron por preguntar demasiado, cómo después descubrió que Arturo lo había conseguido por su cuenta falsificando registros de inventario. Laura estaba asustada, pero también furiosa. Había desarrollado una conciencia que los demás involucrados no tenían. Fernando, mi abogado, preparó todo el marco legal. Instalamos cámaras de seguridad en mi casa, totalmente permitido porque era mi propiedad. 8 cámaras diminutas en todos los espacios comunes. Cocina, sala, comedor, pasillos, micrófonos de alta sensibilidad. Todo conectado a un servidor remoto con acceso en tiempo real para Raúl y Fernando. Tomás mantuvo bajo custodia la muestra del pastel envenenado con una cadena de custodia impecable. Cada paso documentado para que ningún abogado pudiera objetar la validez de la evidencia. La segunda fase era la más peligrosa, provocar un segundo intento. Raúl diseñó la estrategia. Yo debía parecer más vulnerable que nunca, más enferma, más vieja, más dependiente de Daniela. Debía darles la oportunidad perfecta para intentarlo de nuevo, pero esta vez bajo nuestras condiciones, con nuestras cámaras y nuestros testigos. Empecé a actuar. Llamaba a Daniela quejándome de dolores en el pecho. Le decía que el cardiólogo me había dicho que mi corazón estaba débil, que cualquier susto podía ser fatal. Alimenté la narrativa que ellos mismos habían creado. Gloria está vieja, enferma, a punto de morir de todas formas. Una semana después del análisis de Tomás, invité a Daniela y Rodrigo a cenar en mi casa. Era sábado. Les dije que quería agradecer todo lo que hacían por mí, que me sentía bendecida de tener una hija tan dedicada. Cada palabra de agradecimiento era ácido en mi garganta, pero la pronuncié con la sonrisa más dulce que pude fabricar. Aceptaron de inmediato. Daniela dijo que llevaría postre. Por supuesto que lo haría. Raúl y Fernando estarían en una camioneta estacionada frente a mi casa, monitoreando cada cámara en tiempo real. Un equipo médico esperaría a una cuadra, listo para intervenir si algo salía mal. Un agente del Ministerio Público estaría en la camioneta con ellos, testigo presencial de todo lo que las cámaras capturaran. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar. ¿Habrías tenido el valor de sentarte a cenar con tu propia hija sabiendo que quiere matarte? Dime tu opinión, que lo que sigue te va a poner la piel de gallina. El sábado llegó con un cielo gris que parecía acorde con mi estado de ánimo. Pasé la mañana cocinando mole, el favorito de Daniela. Era absurdo, una madre preparando el platillo favorito de la hija que quiere asesinarla. Pero era parte del acto, la madre amorosa, ingenua, inocente. El cordero preparando su propia mesa para el sacrificio. A las 7 de la noche sonó el timbre. Respiré hondo, me sequé las manos en el delantal y abrí la puerta. Daniela me besó la mejilla.
Olía al perfume que Ernesto le regaló en su último cumpleaños juntos. El mismo perfume me dio un nudo en la garganta. Rodrigo entró detrás de ella cargando una charola cubierta con papel aluminio. Suegrita, Daniela hizo flan napolitano. De ese que a usted le gusta. Flan. No pastel esta vez. Algo diferente, más fácil de preparar, más fácil de contaminar. Perfecto, dije con una sonrisa. Pásenle, todo está listo. La cena transcurrió con una normalidad enfermiza. Comimos mole, arroz, tortillas hechas a mano. Conversamos sobre las ferreterías, sobre el clima, sobre una telenovela que yo fingía ver. Rodrigo contó un chiste que no tenía gracia, y todos reímos porque eso es lo que hacen las familias normales, reír en la cena aunque el chiste sea malo. Cuando terminamos de cenar, Daniela se levantó a servir el flan. Insistió en hacerlo ella sola en la cocina. Yo la dejé, claro, porque yo era la madre confiada que no sospechaba nada. Desde la sala, a través de la puerta entreabierta de la cocina, no podía ver lo que hacía. Pero las cámaras sí podían. 3 cámaras con ángulos diferentes capturaron el momento exacto en que mi hija sacó un frasco pequeño de su bolsa. Vertió un polvo blanco sobre una de las porciones de flan, lo mezcló con el dedo y luego se limpió el dedo con una servilleta que guardó de vuelta en su bolsa. Todo grabado, cada segundo, cada movimiento, en alta definición. Daniela salió de la cocina con 2 platos. «Mamá, tu flan». Puso el plato frente a mí. El plato envenenado, marcado por la cuchara de servir que ella misma había elegido, diferente a las demás. El otro plato lo puso en su lugar. Rodrigo tenía el suyo ya servido de antes, y ella también se sirvió. Solo mi plato era especial. Solo mi plato tenía la muerte escondida entre el caramelo y la vainilla. Tomé la cuchara, la acerqué al flan. Sentí el peso de ese instante, como si el universo entero se concentrara en ese pedazo de postre. Entonces hice lo que habíamos ensayado. Dejé caer la cuchara al piso con un gesto torpe. «Ay, qué manos tan tontas tengo», dije agachándome. Y mientras me agachaba, Roberto, no, Raúl, no. Mi mente estaba confundida. Mientras me agachaba, con un movimiento rápido que habíamos practicado 10 veces, cambié mi plato por uno idéntico que estaba debajo de la mesa, en una repisa oculta. El plato envenenado quedó guardado. El plato limpio quedó frente a mí. Comí el flan. Limpio, seguro, delicioso. El flan de mi hija siempre fue bueno. Al menos eso no era mentira. Los minutos pasaron. 10, 15, 20. Daniela me observaba con una atención que antes habría interpretado como amor filial. Ahora sabía que estaba esperando los síntomas, esperando que su madre empezara a sudar, a quejarse del pecho, a perder el equilibrio, esperando mi muerte, pero la muerte no llegó. Y vi cómo la frustración empezaba a comerle la cara detrás de su sonrisa forzada. Rodrigo miraba el reloj. Daniela se mordía el labio. Algo había salido mal para ellos otra vez. A las 10 de la noche se fueron. Me abracé con Daniela en la puerta y sentí su cuerpo tenso, rígido, contrario a todos los abrazos que recordaba de mi hija. O quizá todos esos abrazos anteriores también habían sido falsos, y yo simplemente nunca lo noté. Cuando se fueron, me desplomé en el sillón temblando. Raúl llamó a los 30 segundos. «Lo tenemos todo, doña Gloria, cada segundo grabado». 3 ángulos de ella poniendo la sustancia. El plato envenenado está asegurado como evidencia. El agente del Ministerio Público presenció todo en tiempo real. Mañana a primera hora ejecutamos las órdenes de aprehensión. Colgué y lloré. Lloré con un dolor que no creí posible a mis 68 años. Lloré por la hija que perdí, por la traición que me partió en 2, por Ernesto que se murió sin saber en qué se convertiría la niña que tanto amamos. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, y solo quedó un vacío enorme, helado, absoluto. A las 6 de la mañana del domingo, la policía tocó la puerta del departamento de Daniela y Rodrigo. Orden de arresto por intento de homicidio calificado, adulteración de alimentos con sustancia tóxica, fraude y falsificación de documentos.
Yo no estuve ahí para verlo. No quise. Raúl me llamó para contarme que Rodrigo intentó huir por la puerta trasera del edificio, pero lo atraparon 2 agentes que esperaban en el estacionamiento. Daniela, en cambio, no corrió. Cuando le leyeron sus derechos, simplemente se sentó en el sofá de su sala, miró el techo y dijo: «Quiero hablar con mi mamá». No hablé con ella ese día ni el siguiente. No podía. Cada vez que pensaba en hacerlo, veía la imagen de sus dedos mezclando el polvo en mi flan y se me cerraba la garganta. Arturo, el hermano de Rodrigo, fue arrestado esa misma mañana en Toluca. Encontraron registros falsificados del laboratorio donde trabajaba, inventarios manipulados y en su casa un frasco con restos de talio. El mismo compuesto que Tomás encontró en mi pastel de cumpleaños. Laura Betancourt declaró formalmente. Su testimonio fue clave. Ella había escuchado a Arturo hablar por teléfono con Daniela, no con Rodrigo, sobre las dosis y los efectos. Daniela era quien coordinaba todo. Daniela era la mente detrás del plan. Eso fue lo que más me costó aceptar. No que Rodrigo fuera un criminal, eso ya lo sabía en el fondo, sino que mi hija no era una víctima manipulada. Era la arquitecta de mi asesinato. El lunes fui a la fiscalía a rendir mi declaración formal. Fernando me acompañó. El Ministerio Público asignado al caso, una mujer joven de 38 años, llamada licenciada Gabriela Soto, me recibió con una seriedad profesional que agradecí. No quería compasión, quería eficiencia. Le conté todo desde el principio. La llamada de Laura, el pastel analizado, la investigación de Raúl, las cámaras, la cena trampa, cada detalle documentado, cada prueba en su carpeta correspondiente. La licenciada Soto me escuchó sin interrumpir, tomando notas meticulosas. «Es uno de los casos más sólidos que he visto», dijo al terminar. «Tenemos evidencia física del veneno, grabaciones en video del acto, testimonios de testigos, registros financieros del fraude y la falsificación del seguro de vida. No hay defensa posible que resista todo esto junto». Fernando añadió que también estábamos presentando cargos por el desvío de fondos de las ferreterías y por la falsificación de mi firma en el seguro de vida. Cada delito sumaba años a la condena potencial. Mientras yo declaraba, Daniela y Rodrigo eran interrogados por separado en otra parte de la fiscalía. Raúl me contó después lo que sucedió en esos interrogatorios, porque Fernando consiguió acceso a las transcripciones. Rodrigo habló primero. Hizo exactamente lo que esperábamos. Culpó a Daniela de todo. Ella fue la que tuvo la idea, dijo. Yo solo la seguí porque me amenazó con dejarme y con destruir mi reputación. Estaba desesperado por las deudas. Ella me dijo que era la única solución, que su mamá ya estaba vieja y enferma, que sería un acto de misericordia. Misericordia. Esa palabra me dio náuseas cuando la leí. El mismo argumento del asesino compasivo, el que mata por lástima, por piedad. Mentira. Mataban por dinero, por 20 millones de pesos, por un seguro de 5 millones, por deudas de juego y por una ambición que no tenía fondo. Daniela tardó más en hablar. Según la transcripción, permaneció en silencio durante 2 horas. Su abogado de oficio intentaba convencerla de colaborar. Finalmente dijo algo que me congeló el corazón cuando lo leí. Mi mamá siempre tuvo todo, y yo nunca tuve nada. Ella tuvo a mi papá, tuvo el negocio, tuvo el dinero, tuvo el respeto de todos. Yo solo fui la hija de doña Gloria. Nunca fui Daniela. Siempre fui la hija de. Rodrigo fue el primero que me vio a mí, no a la hija de alguien. Y cuando las deudas nos ahogaron, cuando los prestamistas amenazaron con lastimarnos, pensé que mi mamá tenía tanto y que a ella ya no le hacía falta, que estaba vieja, que iba a morir pronto de todas formas, que solo estábamos acelerando lo inevitable. Lo inevitable. Mi muerte era lo inevitable para ella. Como si yo fuera un reloj que ya no servía y solo hubiera que adelantar las manecillas para que dejara de estorbar. Lloré al leer eso. No de dolor esta vez, sino de una tristeza tan honda que no tiene nombre. Porque en esas palabras vi algo que no esperaba,
Vi una verdad. No una justificación, nunca será eso, pero sí un reflejo de algo que yo no supe ver en 36 años de ser su madre. Daniela se sentía invisible, se sentía menos, y yo, tan ocupada construyendo un imperio de ferreterías, tan orgullosa de mis logros, no noté que mi hija se estaba ahogando en mi sombra. No justifico nada de lo que hizo. Intentó matarme, y eso no tiene perdón posible bajo ninguna circunstancia. Pero puedo reconocer, con la honestidad brutal que da estar a punto de morir, que quizá no fui la madre perfecta que creía ser. Quizá puse demasiada atención en los números y no suficiente en los silencios de mi hija. Esa noche, sola en mi casa, hablé con Ernesto. No literalmente. Hablé con su foto en la sala, con el recuerdo de su voz, con el fantasma de sus manos grandes y ásperas que siempre me hacían sentir segura. Le conté todo lo que pasó. Le pedí perdón por no proteger mejor a nuestra hija, aunque fuera de sí misma. Le prometí que buscaría justicia sin odio, que sería fuerte como él siempre me dijo que era. Y sentí, o quise sentir, que él me escuchaba. El juicio comenzó 4 meses después. 4 meses de preparación legal, de noches sin dormir, de sesiones con un psicólogo que Fernando me recomendó porque, según él, nadie puede pasar por lo que yo pasé sin necesitar ayuda profesional. Tenía razón. El caso atrajo atención mediática inmediata. Los periódicos lo bautizaron como el caso del flan envenenado, un nombre sensacionalista que me provocaba escalofríos cada vez que lo leía. Hija y yerno intentan envenenar a madre de 68 años para heredar su fortuna, decían los titulares. Cámaras me seguían desde mi casa hasta el tribunal. Reporteros gritaban preguntas que yo no respondía. Mi cara estaba en todos los noticieros. Fernando me protegía de los medios como podía. Solo una declaración pública, me aconsejó. Cuando todo termine. No antes. Así lo hicimos. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La sala estaba llena todos los días. Periodistas, estudiantes de derecho, curiosos, gente que venía a ver el espectáculo del dolor ajeno. Yo me sentaba en la primera fila, área de víctimas, con Fernando a un lado y Tomás al otro. Mi sobrino no me soltó la mano ni un solo día de las 3 semanas que duró el proceso. La Fiscalía, encabezada por la licenciada Gabriela Soto, presentó el caso con una precisión quirúrgica. Primero, el análisis toxicológico del pastel de cumpleaños. Tomás subió al estrado y explicó con detalle científico la presencia de talio, la concentración, los efectos que habría tenido en mi organismo. En una mujer de 68 años con antecedentes cardíacos, declaró mi sobrino con voz firme pero rota, esta dosis habría provocado un paro cardíaco en 30 a 45 minutos. Un médico habría diagnosticado infarto y nadie habría ordenado un análisis toxicológico. Luego vinieron los videos. La sala entera contuvo el aliento mientras la pantalla mostraba a Daniela en mi cocina, sacando el frasco, vertiendo el polvo, mezclando con el dedo. 3 ángulos, cada uno más devastador que el anterior. Mi hija, mi sangre, envenenando mi postre con la tranquilidad de quien echa azúcar al café. La licenciada Soto también presentó el caso del fraude financiero. Un auditor forense demostró que Daniela había desviado 2.3 millones de pesos de las ferreterías en 3 años, transferencias a una cuenta de Rodrigo en otro banco, gastos personales disfrazados de gastos operativos, facturas falsas de proveedores fantasma. Mi hija, la que se graduó con honores en contaduría, había usado sus conocimientos para robarme con la misma eficiencia con la que antes administraba mi negocio. El seguro de vida falsificado fue otra pieza clave. Un perito grafólogo demostró que mi firma en la póliza era una falsificación experta. Daniela la había practicado durante meses, según los borradores encontrados en su departamento durante el cateo. Laura Betancourt subió al estrado y contó su historia. Cómo escuchó a Arturo hablar por teléfono con una mujer que ella después identificó como Daniela. Cómo le pidió sustancias que provocaran un fallo cardíaco.
como ella se negó a participar y fue despedida semanas después. Su testimonio fue poderoso, porque Laura no tenía ningún beneficio personal en declarar. Lo hacía porque, según dijo, no podía vivir sabiendo que alguien moriría y ella no hizo nada para evitarlo. La defensa de Rodrigo, un abogado particular llamado licenciado Marcos Villanueva, intentó distanciarlo del plan. Mi cliente fue manipulado por su esposa, argumentó. Él no tenía conocimiento directo del veneno. Su participación se limitó a problemas financieros derivados de una adicción al juego que lo hacía vulnerable a la influencia de terceros. Pero la licenciada Soto destruyó ese argumento con una serie de mensajes recuperados del teléfono de Rodrigo, donde él discutía con Arturo los detalles técnicos del veneno, preguntaba sobre los tiempos de efecto y sugería que el cumpleaños era el momento ideal porque habría mucha gente y el caos sería perfecto para disimular. Rodrigo bajó la cabeza cuando leyeron esos mensajes en voz alta. Su abogado pidió un receso que el juez concedió con expresión severa. La defensa de Daniela, una abogada de oficio joven llamada licenciada Ana Luisa Torres, intentó una estrategia diferente. No negó los hechos porque las pruebas eran aplastantes, sino que pidió comprensión. Mi clienta actuó bajo presión extrema, argumentó. Las deudas de su esposo, con prestamistas peligrosos, la pusieron en una situación de desesperación que nubló su juicio. La licenciada Soto respondió con una pregunta simple que resonó en toda la sala. ¿Desesperación? La acusada tenía un trabajo estable, acceso a recursos legales, una madre con medios económicos que habría podido ayudarla. Eligió el asesinato no por desesperación, sino por comodidad. Matar era más fácil que pedir ayuda, más rápido que trabajar, más conveniente que enfrentar las consecuencias de las malas decisiones de su marido. No hubo respuesta a eso, porque no la había. Mi turno de declarar llegó en la segunda semana. Me senté en el estrado con las manos heladas y el corazón desbocado. Miré a la sala llena. Miré a Daniela que me observaba desde el banquillo de los acusados con los ojos llenos de lágrimas. Miré a Rodrigo, que evitaba mi mirada como el cobarde que siempre fue. La licenciada Soto me pidió que describiera mi relación con mi hija antes de descubrir la verdad. Respiré hondo y hablé con la mayor honestidad que pude. Creí que éramos cercanas. Comíamos juntas cada semana. Hablábamos por teléfono todos los días. Ella manejaba mi negocio, mi dinero, mi vida entera. Confiaba en ella más que en nadie en el mundo. Cuando Ernesto murió, ella fue mi pilar. O eso creí. Ahora no sé qué era real y qué era actuación. Y esa duda es casi peor que el veneno, porque el veneno me habría matado el cuerpo, pero la duda me está matando el alma. La licenciada Torres me contrainterrogó con suavidad. Reconoce que su hija se sentía a su sombra, que quizás sus logros la opacaban. Respondí con la honestidad que la situación exigía. Quizás sí. Quizá fui tan intensa construyendo mi vida que no noté que mi hija se sentía invisible. Pero eso no justifica un intento de asesinato. Millones de personas se sienten opacadas por sus padres y no los envenenan. Millones de personas tienen deudas y no matan por dinero. Mi hija tomó una decisión y ahora debe enfrentar las consecuencias. La sala quedó en silencio. Hasta los reporteros dejaron de escribir por un momento. El juicio duró 3 semanas. Cada día era una montaña que escalar. Cada testimonio un golpe nuevo en una herida que no cerraba. Pero lo escalé y los aguanté todos. Porque a los 68 años descubrí que la fuerza no disminuye con la edad, solo cambia de forma. Los alegatos finales fueron contundentes. La licenciada Soto hizo un resumen de todas las pruebas con la claridad de alguien que sabe que la verdad está de su lado. Señor juez, no estamos ante un caso de duda, estamos ante un caso de certeza absoluta. Tenemos el veneno, tenemos las grabaciones, tenemos los mensajes, tenemos los testimonios, tenemos el fraude, tenemos la falsificación. Cada pieza encaja, cada prueba confirma la anterior. Daniela Carranza. Montes y Rodrigo Estrada Solís son culpables de intento de homicidio calificado.
y merecen la pena máxima que la ley permite. La defensa pidió clemencia citando las circunstancias atenuantes. El juez escuchó con expresión impenetrable. El veredicto se retrasó 6 horas. Las más largas de mi vida. Tomás me acompañó en el pasillo del tribunal, trayéndome agua que yo no podía beber y comida que no podía tragar. Fernando revisaba documentos por enésima vez. Los reporteros me rodeaban a distancia respetuosa, listos para capturar el momento. Cuando nos llamaron de vuelta a la sala, el aire estaba tan cargado de expectativa que casi se podía tocar. Me senté en mi lugar habitual, primera fila, manos entrelazadas sobre el regazo, respirando con dificultad. El juez, un hombre de 58 años llamado magistrado Luis Alberto Pacheco, ajustó sus lentes y leyó con voz grave el veredicto. Daniela Carranza Montes, culpable de intento de homicidio calificado con premeditación y ventaja, culpable de fraude específico, culpable de falsificación de documentos. Sentencia: 20 años de prisión por el intento de homicidio, 5 años por el fraude y falsificación. Total acumulativo, 25 años. Daniela cerró los ojos. No lloró, no gritó. Solo cerró los ojos como si hubiera estado esperando ese momento durante meses y finalmente pudiera dejar de fingir. Rodrigo Estrada Solís, culpable de intento de homicidio calificado como cómplice, culpable de fraude. Sentencia: 18 años de prisión. Rodrigo sí reaccionó. Se levantó gritando que era inocente, que Daniela lo había obligado, que él no sabía nada del veneno. Los guardias lo sentaron a la fuerza. Su abogado le pidió que se callara. El juez golpeó el mazo 3 veces pidiendo orden. Arturo Estrada Solís, culpable de complicidad en intento de homicidio y robo de sustancias controladas. Sentencia: 10 años. Cuando el mazo golpeó por última vez, sentí algo que no esperaba sentir. No fue alivio, no fue satisfacción, no fue triunfo. Fue vacío, un vacío enorme y helado que se instaló en el centro de mi pecho y que supe que tardaría mucho tiempo en llenarse, si es que alguna vez se llenaba. Tomás me abrazó. Fernando me puso una mano en el hombro. Raúl, que estaba sentado 2 filas atrás, asintió con la cabeza como diciendo: se hizo justicia. Y sí, se hizo. Pero la justicia no cura. La justicia no devuelve. La justicia solo pone las cosas en su lugar y te deja a ti la tarea de reconstruir lo que queda. Salimos del tribunal bajo un sol que se sentía diferente. No más brillante ni más cálido, solo diferente. Como si el mundo siguiera exactamente igual, pero yo ya no fuera la misma persona que entró 3 semanas antes. Y no lo era. La Gloria que entró al tribunal era una víctima buscando justicia. La que salió era una sobreviviente buscando paz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Vendí las ferreterías. No podía seguir en un negocio donde cada rincón me recordaba a Daniela revisando facturas, a Daniela firmando cheques, a Daniela robándome mientras yo le preparaba su café con 2 de azúcar como le gustaba. Vendí también la casa de Coyoacán. Demasiados recuerdos, demasiadas fotos, demasiado Ernesto en cada pared y demasiada Daniela en cada sombra. Compré un departamento pequeño en la colonia Narvarte, luminoso, con un balcón lleno de plantas. Un lugar nuevo para una vida nueva. Cambié mi testamento. Todo lo que tenía iría a 3 instituciones. Una de apoyo a personas mayores víctimas de delitos familiares, otra de ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad y un fondo de becas para jóvenes de Oaxaca, del pueblo donde nací, para que pudieran estudiar sin tener que irse a la ciudad con una maleta de cartón como yo lo hice. Mi dolor, transformado en protección para otros. Mi herencia, puesta al servicio de quienes la necesitan de verdad. Tomás me visitaba cada semana. Se había convertido en el hijo que nunca tuve, aunque yo siempre le decía que no lo pusiera así, porque le daba mucha presión. Él se reía y me traía pan dulce del mercado de Coyoacán, de ese que le gustaba a Ernesto. A los 6 meses de la sentencia, llegó la primera carta de Daniela. La encontré en el buzón un martes por la mañana, con letra que reconocí al instante,
la misma que escribía las listas de Navidad cuando era niña. Mamá, no tengo palabras para decir lo que siento. No hay forma de pedir perdón por lo que hice. Solo quiero que sepas que aquí, en este lugar, lejos de Rodrigo y de todo lo que me envenenó la mente, estoy empezando a ver con claridad. Empiezo a entender la monstruosidad de lo que hice, y empiezo a recordar quién eras tú de verdad. No la mujer del dinero y las ferreterías, sino la que me arrullaba cantando canciones de Oaxaca, la que hacía tamales en Navidad y lloraba de risa cuando papá los quemaba. Esa mamá no merecía lo que le hice. Y yo no merezco su perdón, pero aún así lo pido. No por mí, sino porque cargar con lo que hice sin tu perdón me está matando más lento que cualquier veneno. Leí la carta 5 veces. Lloré las 5 veces. No respondí. Ha pasado un año desde el juicio. Cumplí 69 hace 2 semanas. La celebración fue pequeña, como me gusta ahora. Tomás, Fernando, Raúl, Conchita, Rosalba y algunos vecinos nuevos que he ido conociendo en la Narvarte. Gente buena, sencilla, que no me ve como la madre casi asesinada de los noticieros, sino como doña Gloria, la señora del departamento 4B, que riega sus plantas en el balcón y saluda a todos en la mañana. Roberto, no, perdón, Ernesto no estuvo ahí en persona, pero estuvo en todo lo demás, en la foto que puse en la mesa con una vela, en la canción que puse de fondo porque era nuestra canción, en el brindis que hice en silencio mirando al cielo antes de que llegaran los invitados. Tomás me preguntó si había tenido noticias de Daniela. Sí, han llegado 8 cartas en un año. Las leo todas. No respondo ninguna. Las primeras eran puro arrepentimiento desesperado, súplicas de perdón, promesas de cambio. Las últimas son diferentes, más calmadas, más reflexivas. Daniela escribe sobre la terapia que está haciendo en prisión, sobre cómo está entendiendo las raíces de su resentimiento, sobre los errores que la llevaron hasta ahí. A veces escribe sobre su papá, sobre recuerdos de infancia que yo también tengo, y en esos momentos la pluma parece mojada de lágrimas reales, no de manipulación. ¿Le creo? No lo sé. Tal vez nunca lo sepa. El daño que hizo rompió algo entre nosotras que quizá no tiene reparación. No es como una taza que se quiebra y se pega con pegamento. Es como un espejo. Puedes juntar los pedazos, pero siempre verás las grietas, y tu reflejo nunca será el mismo. Fui a visitarla una vez, hace 3 meses. No se lo dije a nadie. Fui sola, en taxi, un martes a las 10 de la mañana. El centro de reclusión era exactamente como me lo imaginaba. Gris, frío, con olor a desinfectante barato y a tristeza acumulada. Daniela entró a la sala de visitas más delgada, sin maquillaje, con el cabello recogido de cualquier manera. Cuando me vio, se detuvo en la puerta como si no pudiera creer que yo estaba ahí. Luego caminó despacio hasta sentarse frente a mí, al otro lado de una mesa de metal. No dijo nada durante un minuto largo. Solo me miró con esos ojos que son los míos, los de mi madre, los de mi abuela, ojos oaxaqueños que han visto demasiado y que ahora cargaban un peso que yo no le deseaba a nadie. «Mamá», susurró finalmente. «¿Viniste?» «Vine», dije. «No sé por qué, pero vine». Hablamos durante 1 hora. No de lo que pasó, no del veneno ni del juicio. Hablamos de cosas normales, de cómo estaba ella, de si comía bien, de si dormía. Me contó que trabajaba en la biblioteca de la prisión, que estaba leyendo mucho, que había descubierto que le gustaba la poesía. Me recitó un verso de Benedetti que me hizo sonreír a pesar de todo. Cuando me levanté para irme, Daniela me agarró la mano a través de la mesa. «¿Vas a volver?», preguntó con la voz de una niña de 5 años, no de una mujer de 37. «No lo sé», respondí. Y era la verdad. Salí de ahí llorando. Lloré en el taxi, lloré en la banqueta, lloré en el elevador de mi edificio. Pero no era el llanto destructivo de hace 1 año. Era un llanto limpio, liberador, como una lluvia que lava la tierra después de una sequía. Porque entendí algo en esa visita. El perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es un camino largo, empinado, lleno de piedras. A veces avanzo un paso y retrocedo 3.
A veces puedo pensar en Daniela con compasión y otras veces la rabia me inunda tan fuerte que tengo que sentarme y respirar hasta que pase. Pero estoy caminando. Lento, a mi ritmo, con mis 69 años y mis rodillas cansadas, pero caminando. No la he perdonado todavía. Quizá nunca lo haga del todo. Pero estoy intentando soltar el odio, no por ella sino por mí, porque cargar odio a los 69 años es un lujo que no puedo darme. Me queda demasiada vida por vivir como para desperdiciarla odiando. Rodrigo me escribió una vez desde prisión, una carta llena de excusas y justificaciones que tiré a la basura sin terminar de leer. De él no tengo nada que escuchar. Laura Betancourt me visita de vez en cuando. Se ha convertido en una amiga inesperada. La mujer que me salvó la vida con una llamada de teléfono ahora toma café conmigo en mi balcón y me cuenta de su nuevo trabajo y de su novio que la trata bien. A veces la miro y pienso que el universo tiene formas extrañas de poner ángeles en tu camino. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que la familia no siempre es sinónimo de seguridad, que la sangre no garantiza lealtad, que la confianza ciega es peligrosa, no importa hacia quién. Aprendí que a los 68, 69 o 90 años, una mujer sigue teniendo el derecho y la fuerza de defenderse, de luchar, de reconstruir su vida desde cero si hace falta. Aprendí que el dolor no te mata si no lo dejas, que la traición duele más que cualquier enfermedad, pero que también se puede sobrevivir, que la justicia no cura pero ordena, y que el orden es el primer paso para la paz. Y aprendí, sobre todo, que nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para plantar flores nuevas en un jardín que alguien intentó incendiar. Mi nombre es Gloria. Tengo 69 años. Mi hija intentó matarme por dinero. Y aquí sigo, viva, de pie, con los ojos abiertos y el corazón, aunque roto, todavía latiendo. Todavía latiendo con ganas. Y eso, al final, es lo único que importa. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Gloria? Y no te olvides de hacerte miembro del canal para tener acceso a videos exclusivos que no publicamos aquí. Te espero.